Hola amigos y amigas de YouTube, hay potocheros, hay potocheras. Am, este video es un video tutorial para demostrarles cómo am, ponerle sonidos customizados a su iPhone 3G o iPhone primera generación. Primero lo que tienen que hacer es tener una cámara que pueda grabar sonidos como voice recorder, que es una grabadora de voz, y lo puedan poner en una SD card, que lo puedan poner en la computadora y luego utilizar el programa que se llama WavePad, que ese programa les voy a dejar el link acá de este lado de la pantalla, donde lo pueden bajar, lo instalan y luego de que lo instalen ya tienen que tener guardado algún folder con algún formato de voz o de sonido, cualquiera, puede ser una MP3 o MP4, no importa, hasta una película pueden decodificar con este programa. Acá les estoy mostrando un ejemplo. Le ponen abrir, open, seleccionan su archivo y Hola, acá le amigo. está sonando. Estamos aquí en YouTube. Yeah, baby. Y luego lo que hacen es seleccionar con el clic izquierdo en en esta parte de la pantalla, y le dan a la derecha o a la izquierda, y no importa a qué lado, y seleccionan la parte que ustedes quieren cortar, y para cortar le dan acá en este botón que dice trim y ya les da les corta nada más la parte que ustedes quieren. Ok, para darle un efecto de robot, o lo pueden dejar así, le pueden dar el efecto de robot. Acá arriba dice reverb. Déjenme y les muestro acá. Disculpen por la cámara, pero se llama reverb. Le dan clic allí y le presionan OK, o le pueden dar preview y les va a demostrar cómo va a sonar. Le dan OK y ya el formato, el sonido ya va a cambiar como un robot. Ok, luego lo guardan donde dice file, lo guardan donde diga save file as, y le ponen el nombre que ustedes quieran, no importa el nombre, nada más solo para guardarlos por ahorita. Y donde dice tipo de formato, le dan donde dice Apple AIF y le dan guardar. Ok, nada, ahora se pueden salir de acá y acá tengo el sonido. Le dan a renombrar y le ponen un lock punto CAF. Ok, y luego lo que tienen que hacer es hacer un folder en el desktop. Déjenme mover la pantalla del iPhone. Si desean saber cómo hacer esto también, demostrar su pantalla del iPhone en su computadora, también les puedo hacer un tutorial de eso. Lo pueden hacer tanto como en el teléfono como en la computadora, pero eso es otra cosa. Sigamos con los sonidos. Aquí se halla un folder que se llama jaja, que es el folder que voy a ocupar. Hacen un nuevo folder en el desktop
le dan doble clic y lo abren, y van a hacer otro folder dentro de ese que diga UIS, como UI Sounds, pero las primeras 3 letras tienen que ir mayúsculas. Dentro de ese folder ustedes van a guardar el sonido que ustedes hicieron con WavePad, que lo renombramos Unlock. Entonces agarran ese archivo donde ustedes lo tienen guardado y lo copian o lo cortan y lo pegan dentro de UI Sounds, perdón. Luego de ahí cierran esta ventana y abren WinSP. Luego en WinSP les va a aparecer una pantalla como esta y le dan una vez para atrás y se van a donde dice Stash. Dos veces clic y luego les van a aparecer otros folders, otras carpetas. Entonces lo que ustedes van a hacer es van a jalar su folder que ustedes crearon hacia Themes, que sería el segundo Themes que ustedes tienen acá, el Themes L Q y otras letras, yo no sé, pero lo pegan ahí y le dan copiar y listo. Eso es todo. Para poner el archivo de desbloquear, ahorita nada más le pusimos el sonido de desbloquear. Por supuesto que cuando desbloquee mi teléfono nada más ese sonido se va a oír, pero cuando lo bloquee, que lo apague o que lo bloquee, que le presione la tecla de para que se apague, no va a sonar como como venía de como cuando ustedes tenían el teléfono nuevo. Pero cuando lo desbloqueen, por supuesto que va a sonar diferente la risa que yo le puse. En este caso ustedes sería diferente. Pero si ustedes quieren ponerle los dos, desbloqueado y bloqueado, le ponen un lock, que sería este, y el otro sería lock.caf. ok. Dentro de Themes van a ir a buscar donde diga su folder, que el mío se llama jaja, que está aquí. Dentro de ahí van a ir a ver el sonido y como pueden ver tiene .aif, y lo que tienen que hacer es renombrar ese archivo y borrarle la última parte de ahí, y nada más tienen que dejar un log CAF y eso es todo. Y eso es todo lo que tienen que hacer, amigos. En WinSP cierran, le dan OK y van a su Winterboard y ahí va a estar su folder y le dan el chequecito para aplicarlo en su iPhone. Déjenme demostrarles. Acá está mi iPhone y el Winterboard, y acá está, como pueden ver, jaja, el folder que yo acabo de crear. Le lo chequeo, deschequeo el otro y listo. Le doy respring y amigos, como pueden ver, ese es el video tutorial, y gracias a Sowek y a mi amigo Armando, el crack. Espero que les haya gustado el tutorial, y si necesitan más preguntas, tienen preguntas y necesitan otro tutorial, déjenmelo saber, comenten, y gracias a YouTube. Hasta la vista.